Charla número 48. Venimos diciendo que es en la oración en donde se nos conceden gracias especiales. Es en la oración. Y decíamos, se nos concede un crecimiento en el amor y en la fe. En el amor, en el amor a Dios, que es el primer mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que es una gracia. Hay que tener mucho cuidado cuando se recuerda el primer y principal mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, porque eso no depende de nosotros. ¿Sí? Otra vez, no es algo que yo tengo que esforzarme, porque con mis propias fuerzas no se puede. Ahora, es una gracia de Dios, pura y total, 100%. Y eso, decimos, se concede en la oración. En la oración es donde uno se va animando, movido por el Espíritu Santo, a amar a Dios. En algún momento creo haber dicho que cuando yo apoyo la cabeza en la almohada, todas las noches, lo que digo es, Señor, en realidad se lo pido a Jesús, a María y a San José. Digo, Jesús, María y José, concédanme la gracia de quererlos cada día más. Y eso se va dando, obviamente. Uno se da cuenta de que cada vez lo quiere más. A Jesús, cada día lo quiere más. Pero es una gracia. Y para mí la principal, bueno, también es el primer mandamiento, el principal, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Entonces yo siempre, antes de dormirme, digo, Señor, concédeme la gracia de quererte cada día más. Estas son las cosas que se dan, se nos regalan en la oración. ¿Recuerdan esa plegaria del hermano Carlos de Foucault? Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz. Y termina. Sin limitación, dice, sin medida, porque tú eres mi Padre. Hay que tener cuidado en esta oración porque por ahí puede sonar a exigencias o a que Dios está queriendo algo que es distinto para mí. Cuando se dice, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Recuerden ese criterio de discernimiento de San Ignacio, que dice que la voluntad de Dios siempre, siempre coincide con las ganas más hondas de la persona. Nunca Dios va a querer para mí algo que yo no quiera, desde mis ganas más hondas, desde ese núcleo bueno del que hablamos, ¿se acuerdan? El pecado original no rompió, no destruyó esa imagen y semejanza que tenemos con Dios.
Eso que dice la Escritura, y vio Dios que era muy bueno. Eso no desapareció, eso está dentro nuestro. Ese núcleo bueno, inmaculado. En el fondo estamos sanos. En el fondo somos lo que Dios soñó. Lo que pasa es que habíamos dicho que eso está recubierto por una envoltura oscura, que es eso en el fondo lo que llamamos el pecado original. Y entonces, como no podemos vivir desde esa oscuridad, nosotros le ponemos otra envoltura más, que es nuestra vida cotidiana, el personaje que nosotros no creamos y que muchas veces parecería como que no nos alcanza con ser hijos de Dios. El personaje tiene que ser especial, eso de no nos alcanza con ser uno más, pero uno más hijo de Dios. Entonces, decíamos, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Bueno, eso no se debe entender como que Dios está teniendo para mí algo que yo no lo espero, que yo no lo quiero, que vaya a saber de qué se trata y que puede ser una cosa difícil de vivir. No, no, no. Cuando dice, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí, ¿de qué se trata? La voluntad de Dios, que yo viva una vida plena, que yo viva una vida sin estrés, sin angustias, sin sospechar de mí mismo, con la capacidad de amar al prójimo, amar a los demás. En ese sentido estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. Entonces es hermoso cuando dice, no deseo nada más, Padre, y te confío mi alma, con total confianza. Te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, sin limitación, sin medida, porque tú eres mi Padre. Esto también se puede utilizar en la oración. Yo ahora, debajo de este video, voy a ponerla la oración para que se pueda leer y hasta que uno se la aprenda de memoria. Para eso es bueno escribirla en un papel y ponerla en el bolsillo y llevarla conmigo siempre y la voy leyendo. En poco tiempo me la aprendo de memoria y es muy sanador. Es una gracia muy grande aprenderse de memoria esta oración del hermano Carlos de Foucauld. Por último, otra cosa que pasa en la oración, muy relacionado con lo que venimos hablando, es que en la oración es donde me doy cuenta de lo que verdaderamente me está pasando por dentro. En la vida cotidiana, bueno, hago lo que tengo que hacer, me divierto también en este tiempo, hago lo que puedo para ir llevando adelante la pandemia, ¿cómo se dice esto? De estar guardados en casa cada uno, la cuarentena. Y que repito, que haya presencia de los más pobres en nuestra vida. Pero, yendo al tema, es en la oración, digo, donde verdaderamente me doy cuenta que me pasa, qué es lo que me está pasando de verdad, cómo me siento de verdad. Y eso hace mucho bien.
Vamos a dejar acá, porque tenemos la oración de Carlos de Foucault y el amor a Dios como una gracia que se recibe. Acá dejamos.